Y bueno, a propósito de elecciones, la unidad de fiscalización del IFE entró en la fase final de revisión de los gastos de campaña de las elecciones de julio pasado. En esta semana, la unidad de fiscalización tendrá listo el dictamen de sanciones y multas para los partidos políticos que fueron notificados de por lo menos 8,000 errores y omisiones en los documentos que entregaron para comprobar sus gastos de campaña en las campañas precisamente de diputados y senadores del Congreso Federal. Y mire usted, para hablar de esto está aquí con nosotros en el estudio Alfredo Cristalinas. Él es el titular de la unidad de fiscalización del IFE, exactamente quien está revisando las cuentas a los partidos. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Néstor, muy buenas noches. Bueno, pues como dimos en esta nota introductoria, ya se terminó, está terminando este periodo de fiscalización del proceso electoral federal 2012. Ya se revisó la parte, digamos, de la presidencial, ahora se están revisando senadores y diputados. ¿Qué encontraron? ¿Qué vamos a saber? ¿Qué vamos a conocer acerca de cómo manejaron sus campañas y los dineros de sus campañas los partidos políticos y sus candidatos? Muchas gracias, Néstor. Primero, efectivamente, fueron más de 11 meses de intenso trabajo por parte de más de 220 personas que integran el equipo de la unidad de fiscalización, y en 11 días el Consejo General tendrá ya circulado el dictamen consolidado y el proyecto de resolución, en el que vamos a entregar todas y cada una de las conclusiones que al final del día los partidos políticos no estuvieron en condiciones de solventar. Son conclusiones sancionables, son dos instrumentos, si me permites, Néstor, explicarle a tu amable audiencia. Uno es el dictamen consolidado, que es el resultado del trabajo de toda la revisión e investigación que hace la unidad de fiscalización. ¿Por qué investigación? Porque ahí también se revelan operaciones que no venían registradas en los informes, y esa es la virtud precisamente de tener un órgano de fiscalización eficiente que va a fondo con las investigaciones. Y ese instrumento se denomina dictamen consolidado. ¿Qué hace? Recaba todas y cada una de las conclusiones sancionables que posteriormente son fuente para elaborar un proyecto de resolución, que es precisamente el instrumento con el cual se imponen las sanciones a los partidos políticos y coaliciones. ¿Encontramos rebase de topes de campaña, por ejemplo, o dineros que no se pudiera explicar de dónde venían durante estas indagaciones, esta fiscalización que ustedes realizaron? Hay 4 aseveraciones que tendrá que emitir con toda claridad el documento, el dictamen consolidado. Esas 4 aseveraciones son las siguientes. Primero, ¿existen o no fuentes de financiamiento ilícito? Eso tendrá que decirlo el propio dictamen resultado de la fiscalización. El segundo tendrá que decir si se respetaron o no los topes de financiamiento privado en 2 grandes apartados. El financiamiento individual, que es de 1.680.000 para este año, para el año de la elección, y no más en su conjunto de 33.6 millones de pesos de financiamiento privado, porque hay que recordar que en nuestro régimen de financiamiento mixto se privilegia el dinero público sobre el privado. La tercera aseveración tiene que ver con si se respetaron o no los rebases, si se respetaron o no, los topes de gastos de campaña. Y finalmente, una situación que es nueva, que tiene que ver con 2 resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tienen que ver con la dádiva. A partir de esas resoluciones, los partidos políticos que entregan electrodomésticos, vehículos o incluso inmuebles que son considerados como dádivas serán sancionados, porque esos gastos ya no son objeto partidista, y tiene 2 consecuencias: el rechazo del gasto como objeto partidista, que se sanciona, y la acumulación de ese gasto a las campañas beneficiadas. Son las 4 grandes aseveraciones que tendrá que plasmar con toda claridad la unidad de fiscalización en su dictamen consolidado. O sea, ya no pueden andar los señores candidatos de ningún partido regalando que una licuadora, que rifando una casa, que rifando un coche. No lo pueden hacer. Lo dices con toda claridad, pero además, déjame decirte lo siguiente: esto ya tendría que estarse aplicando también para las 14 elecciones que van a tener verificativo el 7 de julio. Ándale. Bueno, ¿y qué me puedes decir? ¿Se salva algún partido? Todos le metieron la mano a la lana extra, pasaron topes de campaña. En esa materia, ¿cómo estamos? Yo sé que te estás limitando porque tienen que enviar ustedes primero al Consejo General del IFE tu dictamen, pero pues danos un norte. En principio te diré que efectivamente tenemos una reserva de ley, no podemos plantear los resultados
aún yo les pediría paciencia. Lo que te puedo comentar es que en este régimen legal en donde los partidos políticos absorben el costo que tienen las violaciones a la ley o a la norma por parte de sus candidatos, pues sí, todos los partidos políticos de alguna u otra forma han incurrido en observaciones, insisto, hasta este momento observaciones que después de concluir el trabajo de análisis de la unidad de fiscalización junto con el área de abogados que está preparando el proyecto de resolución, pues tendrá listo en 11 días el dictamen consolidado y el proyecto de resolución. Los partidos políticos, Néstor, son quienes al final del día absorben las consecuencias económicas y estimo también muchas veces políticas de la mala conducta de ciertos candidatos. Yo creo que sí tendremos que pensar más adelante en una reforma en la que se planteen obligaciones para partidos políticos respecto de su rendición de cuentas, de su transparencia y de su fiscalización y las obligaciones que tienen que cubrir partidos políticos. Es decir, hace falta una distinción legal de las obligaciones que deben tener partidos políticos y candidatos, porque hoy día pues todas las conclusiones que terminen siendo sancionables serán cubiertas por los partidos políticos o coaliciones. Yo hago una campaña puerca, me paso los topes de campaña, regalo electrodomésticos y pues, que pague el partido. Y igual, si no les gusta, pues yo me voy a otro y ya. Eso es lo que ocurre, ¿no? Fíjate, incluso hasta me parece que los partidos políticos es momento de hacer una reflexión en torno a ello, pues para tener mucho más acotado el tema de las conductas que son individuales, conductas que tienen que ver con precisamente sus candidatos. Ok, ustedes tienen reservas, una reserva legal para poder dar, digamos, estos resolutivos públicamente antes de que los conozca el Consejo General del IFE, pero también concluyes que pues todos los partidos tienen observaciones, en todos los partidos podemos encontrar estos errores. ¿Qué tan difícil hace el financiamiento privado la fiscalización del comportamiento de los gastos de campaña de los partidos y los candidatos? Porque como mencionaste, tenemos un sistema mixto en el que hay financiamiento público y financiamiento privado, y sabemos que hay, por ejemplo, países como Estados Unidos que tienen financiamiento privado, o países como Francia que proscriben el financiamiento privado. ¿Por qué? Porque hay una premisa en ciertas tesis de ciencia política que establecen que financiamiento privado hace que la política, que es una cosa pública, pues tenga y se maneje por intereses privados y no por los intereses públicos que son los que te deben privar. Pero en el caso de checar las cuentas, ¿el financiamiento privado complica la fiscalización? El financiamiento privado tiene en su propia naturaleza ciertamente complicaciones para ser fiscalizado, pero no solamente por una autoridad electoral como es la unidad de fiscalización. Tiene también puestos la mira sobre todo tipo de dinero, digamos, en efectivo o dinero que no pasa por el sistema financiero, otras autoridades como es el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero efectivamente el fiscalizar el dinero privado tiene su complejidad, pero fíjate, acabas de tocar un gran tema con relación a la fiscalización. Mucha gente pensará que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos se hace preponderantemente porque hay dinero público, y sí, en principio sí, pero me parece que es también muy importante que la ciudadanía conozca el riesgo que corre un país cuando el financiamiento privado es propiamente un patrocinio para para campañas o en general para la política, para que una vez que políticos o candidatos acceden al poder, generen políticas públicas o gobiernen a favor de ciertos intereses particulares. Por eso la fiscalización a partidos políticos en el terreno del financiamiento privado cobra mucha relevancia. Como te decía, nosotros tenemos una capacidad investigativa, no solamente revisora, porque me parece que estaría incluso obvio de decir que un partido político no te va a revelar una fuente privada en sus informes de campaña, o un candidato no va a revelarle a su partido que ha sido financiado de manera ilícita. Entonces, ahí es donde entra la capacidad investigadora de la unidad de fiscalización. Tenemos acceso al secreto bancario. A partir de la reforma del 2007 hemos utilizado ese recurso de manera recurrente y con mucho éxito. Nada más basta recordar, Néstor, el caso de la elección 2009 con el caso de el diputado en aquel entonces, Godoy Toscano. Fue a partir precisamente de una investigación de la unidad de fiscalización en coordinación con la unidad de inteligencia financiera. Tenemos personal preparado precisamente para esos efectos. Muy bien. Pues, Alfredo Cristalinas, director o jefe de la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral, te agradecemos mucho y estaremos muy pendientes de los resultados para ver si se portaron bien los partidos.
Lo estaremos viendo, Néstor, en 11 días. Paciencia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero